El taller de Roberto no era un lugar para sutilezas. Era un templo rústico erigido en honor a la grasa, al acero y a la fuerza bruta. Un santuario donde el olor a aceite quemado y gasolina se mezclaba con el sonido constante y rítmico de llaves inglesas golpeando tuercas obstinadas. Las paredes, manchadas por décadas de trabajo duro, contaban historias de motores resucitados y propietarios aliviados. En ese universo predominantemente masculino, la reputación se forjaba con manos callosas y la experiencia práctica valía más que cualquier diploma de ingeniería. Era un ambiente donde el ruido era sinónimo de progreso y el silencio de fracaso. Allí, la lógica era directa y la complejidad era algo a ser dominado por la fuerza, no por la contemplación. Cualquier cosa que se saliera de esa norma era vista con desconfianza, como una pieza que no encajaba en el motor de la normalidad. En un rincón de este mundo ruidoso vivía Lía, una niña de 12 años que parecía un espejismo de fragilidad en medio de la robustez del escenario. Sus ojos, grandes y de una profundidad desconcertante, rara vez se encontraban con los de otra persona, prefiriendo trazar las líneas de un pistón o la curva de un guardabarros. Siempre vestida con un overol manchado de grasa sobre su ropa, era una figura casi etérea, mayormente no verbal. Antes de continuar, necesito pedirte algo de corazón. Estamos en una misión para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes es una pieza clave, como una tuerca en el motor de este canal. Si la historia de esta niña ya te atrapó, por favor, detente un segundo y suscríbete. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir contando estas historias de genios silenciosos. Y para sentirnos más cerca, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Vamos a romper esa meta juntos. Su comunicación con el mundo se filtraba a través de la punta de un lápiz en un cuaderno de hojas amarillentas donde dibujaba esquemas técnicos de una complejidad asombrosa. Para Lía, las palabras eran confusas y traicioneras, pero el funcionamiento de un diferencial o la sincronía de un cigüeñal eran poemas de claridad absoluta, un lenguaje que dominaba con una fluidez que nadie allí podía comprender. La genialidad de Lía era un secreto guardado en su silencio. Poseía una habilidad innata, casi mística, para la mecánica. Mientras los otros mecánicos necesitaban equipos costosos y horas de prueba y error, Lía lograba diagnosticar fallas profundas solo con sus agudos sentidos. Escuchaba la música disonante de un motor defectuoso y sabía exactamente qué válvula estaba fuera de tono. Sentía la vibración sutil de un rodamiento desgastado a través del suelo de hormigón, una percepción sensorial tan aguda que transformaba el caos mecánico en un diagnóstico preciso. Su mente no era solo un repositorio de conocimiento, era un simulador vivo, un santuario de engranajes, pistones y circuitos donde cada problema era un rompecabezas fascinante que anhelaba resolver mucho más allá de lo que cualquier manual podría enseñar. En el centro del taller, imponente y melancólico, reposaba la personificación del fracaso de todos. Un Opala de 1978. El coche, un clásico de valor inestimable, con su pintura negra reflejando la frustración en el rostro de los mecánicos, había llegado hacía semanas con un problema fantasma en el motor. Era una falla que desafiaba la lógica y la experiencia de todos. Un hipo intermitente que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. El motor, que debería rugir con la potencia de una leyenda, ahora era solo un montón de metal silencioso y terco. El Opala se había convertido en más que un cliente insatisfecho. Era un monumento a la impotencia, un desafío directo a la reputación del taller que se había construido a lo largo de generaciones de trabajo honesto y competente. La crisis instalada en el taller era palpable.
una nube de tensión que flotaba más densa que el humo de los escapes. El propietario del Opala, el adinerado e impaciente señor Almeida, llamaba a diario, su voz al teléfono volviéndose más cortante con cada llamada. La presión por encontrar una solución aplastaba la moral del equipo. Cada intento de reparación terminaba en un silencio frustrante. Cada herramienta guardada al final del día era un símbolo de una derrota más. El taller, antes un lugar de soluciones y ruido productivo, se había transformado en un velorio de esperanzas mecánicas, con el Opala en el centro, como un ataúd de acero que guardaba el secreto de su propia muerte. El nombre de Roberto estaba en juego y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Lía observaba todo desde su distancia segura, una espectadora silenciosa en el teatro de la frustración masculina. Para ella, el Opala no era una fuente de estrés, sino un enigma magnético. Sus ojos seguían las manos sucias de los mecánicos, analizando cada movimiento, cada decisión, con una concentración que a menudo se confundía con apatía. Para los demás, ella era solo la rara, una distracción peculiar que deambulaba por el taller como un fantasma. La trataban con una mezcla de lástima e irritación, ofreciéndole una sonrisa condescendiente o una orden brusca para que no molestara. La idea de que aquella niña silenciosa pudiera tener la clave del problema era tan absurda que jamás cruzó la mente de nadie. Era invisible en su genialidad. Su abuelo, Roberto, era el corazón del taller y el guardián reacio del potencial de Lía. Un hombre de 60 y tantos años, con un corazón tan grande como sus manos callosas, amaba a su nieta con una devoción silenciosa. Sin embargo, vivía aprisionado por las convenciones de un mundo que no tenía espacio para una niña como ella. Él veía los destellos del brillo de Lía en sus dibujos, en la forma en que ensamblaba pequeños mecanismos con chatarra, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podría él, un hombre sencillo, explicarle al mundo que su nieta, que apenas hablaba, entendía de motores más que todos ellos juntos? Su inacción no era por falta de amor, sino por un miedo profundo de exponerla a más juicios, a un mundo que sabía que era cruel con lo que es diferente. Desde el punto de vista de Lía, el taller era su refugio seguro, un universo predecible y lógico que contrastaba con la confusión de las interacciones humanas. Allí, cada pieza tenía una función, cada sistema seguía reglas claras. El olor a grasa no era sucio, era el perfume de la posibilidad. El sonido de un motor, funcionando en perfecta armonía, era la más bella sinfonía. No se sentía solitaria en su rincón, se sentía en casa. El aislamiento que los otros veían era, para ella, una burbuja de concentración donde podía escuchar lo que las máquinas decían. El verdadero ruido, el verdadero caos, provenía de las personas, con sus emociones impredecibles y palabras que a menudo no significaban lo que decían. El mundo de Lía era diferente, más profundo e infinitamente más estructurado. Mientras los mecánicos más experimentados maldecían y luchaban con el motor del Opala, la mente de Lía ya danzaba en torno a la solución. Ella veía el flujo del combustible, la chispa de la bujía, el movimiento de los pistones, no como partes separadas, sino como un sistema interconectado, una coreografía delicada. En sus ojos, el problema no era una pared, sino una puerta. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Esa necesidad de expresión, de dar voz a su talento, ardía silenciosamente dentro de ella, una fuerza tranquila esperando el momento adecuado. Con cada día que pasaba, el peso del Opala parecía hundir un poco más los hombros de Roberto. Las noches se convirtieron en largas vigilias, pasadas bajo la luz tenue de una bombilla, con manuales de mecánica esparcidos por la mesa de su pequeña oficina. Leía y releía diagramas, buscando una pista que se le pudiera haber escapado.
El motor del Opala se había convertido en una obsesión, un reflejo de sus propias inseguridades. Su incapacidad para resolver aquel enigma mecánico parecía hacer eco de su fracaso en crear un ambiente donde el don de Lía pudiera florecer sin ser juzgado. El silencio del coche era un espejo del silencio que él mismo se imponía, temeroso de luchar por aquello que su corazón sabía que era verdad sobre su nieta. La personificación del prejuicio colectivo del taller respondía al nombre de Beto. Era el más joven de los mecánicos, un muchacho que intentaba compensar su falta de experiencia con una arrogancia desmedida. Para él, Lía era un blanco fácil, un peldaño para afirmar su propia identidad en el grupo. Sus miradas de desdén eran frecuentes y solía mascullar rara entre dientes cada vez que ella se acercaba. Su presencia lo irritaba profundamente, pues representaba todo lo que él no entendía: el silencio, la quietud, la observación pasiva. La frustración de Beto con el Opala crecía cada día, y él, sin saberlo, estaba a punto de verter todo su veneno sobre la única persona que podría salvarlos. Para la pequeña comunidad de alrededor, Lía era una figura folclórica, la niña extraña de Roberto. La gente la veía, pero no la miraba de verdad. Solo veían el silencio, la mirada que no conectaba, los movimientos contenidos. Las etiquetas eran fáciles y crueles: autista, lenta, pobrecita. Nadie se tomaba la molestia de mirar el cuaderno en sus manos, de intentar descifrar los diagramas complejos que eran la expresión más pura de su alma. Era una ecuación compleja que todos decidieron, por pereza o ignorancia, que no valía la pena resolver. Esa indiferencia social creaba un muro invisible alrededor de Lía, un aislamiento que reforzaba la idea de que su mundo interior era el único lugar verdaderamente seguro. El universo sensorial de Lía era un tapiz rico y complejo que nadie más podía percibir. El olor metálico y dulzón del líquido refrigerante era para ella un aroma reconfortante. La frecuencia exacta de una correa de distribución que necesitaba un ajuste era una nota musical clara en medio del ruido del taller. Encontraba belleza en los patrones que la luz del sol creaba al reflejarse en un charco de aceite en el suelo, un arcoíris efímero en su mundo de acero y hormigón. La neurodiversidad de Lía no era una limitación, era una lente de aumento, una forma diferente y extraordinariamente poderosa de procesar la realidad. Vivía en un mundo de detalles y patrones que, para los demás, eran solo ruido de fondo, y era en ese mundo donde la solución para el Opala estaba escondida. Así, el escenario estaba preparado para la confrontación que lo cambiaría todo. El magnífico Opala de 1978 permanecía como un gigante dormido, su silencio un grito de desafío que resonaba por el taller. La reputación de Roberto pendía de un hilo. La paciencia del señor Almeida se había agotado y la arrogancia de los mecánicos se había transformado en desesperación silenciosa. Y en medio de todo esto, Lía, la niña que nadie veía, la guardiana del secreto del motor, permanecía en su rincón. Era una bomba de tiempo de genialidad, esperando pacientemente el catalizador que la haría explotar, no con sonido y furia, sino con el rugido triunfante e incuestionable de la verdad. La colisión entre la ignorancia y el talento era inminente. La atmósfera en el taller de Roberto se había vuelto irrespirable, densa con el olor del fracaso y la frustración. Beto, el joven mecánico, estaba al límite de su paciencia. Con el rostro cubierto de sudor y grasa, se apartó del motor del Opala, lanzando una llave inglesa al suelo, con un estruendo metálico que hizo que todos se encogieran. Había sido otra mañana entera de intentos inútiles, de teorías descartadas y de esperanzas aplastadas contra la terquedad de aquel bloque de metal.
Sus hombros caídos y su respiración agitada eran el retrato de un orgullo herido, de un conocimiento que se había demostrado insuficiente. Aquel coche se había convertido en su enemigo personal, un adversario silencioso que se burlaba de su competencia con cada intento fallido, minando su confianza frente a sus colegas mayores. Fue en ese preciso momento de máxima tensión que Leah decidió moverse. Desde su rincón, se levantó y caminó lentamente hacia el coche. Sus pasos silenciosos, casi imperceptibles en medio de la tensión. No miró a nadie, sus ojos fijos solo en la máquina. Con una cautela que rayaba en la reverencia, se detuvo junto al guardabarros abierto y lentamente levantó su mano pequeña y delicada. Su dedo índice se extendió sin temblar, apuntando a un punto específico y aparentemente insignificante en el corazón del motor. No hubo sonido, solo el gesto. Un gesto simple, preciso y cargado de una certeza que contrastaba violentamente con la confusión que reinaba en el ambiente, una isla de claridad en un océano de dudas. La acción de Leah, sin embargo, fue la mecha para la explosión de Beto. La frustración acumulada, la humillación de no poder resolver el problema y la irritación constante que sentía por la presencia extraña de la niña convergieron en un punto de furia ciega. No vio un gesto de ayuda. Vio una acusación, una burla silenciosa proveniente de la persona que consideraba la más insignificante del lugar. Girándose abruptamente, su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. «¡Lárgate de aquí, rara! ¡Deja de molestar!», gritó, su voz retumbando en las paredes del taller. Y entonces escupió la palabra final, el veneno que había estado guardando. «¡Idiota!». El insulto quedó flotando en el aire, pesado y cortante como un trozo de metal. Un silencio súbito y profundo cayó sobre el taller, más ensordecedor que todo el ruido anterior. Las herramientas se detuvieron, las conversaciones murieron y todas las miradas se volvieron hacia la escena. La palabra idiota resonó, reverberando no solo en el espacio físico, sino en el alma de cada persona presente. Los otros mecánicos, que antes compartían la frustración de Beto, ahora miraban al suelo, avergonzados y conmocionados por la crueldad del ataque. Aquel momento rompió la camaradería del trabajo y expuso una herida fea de prejuicio que todos, de cierta forma, habían permitido que se infectara con su silencio y su condescendencia. Roberto sintió el insulto como un puñetazo en el estómago. Vio el dedo de su nieta apuntando con claridad y vio la furia injustificada de su empleado. Por un instante, el mundo pareció moverse en cámara lenta. Abrió la boca para decir algo, para defender a Leah, para aplastar a Beto con su autoridad, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizado, prisionero de su propia indecisión y del miedo arraigado de crear un conflicto aún mayor. En ese momento crucial, su silencio fue una traición, un fallo que lo atormentaría profundamente. No protegió a su nieta, y el peso de esa omisión lo aplastó, dejándolo avergonzado e impotente en medio de su propio taller. Leah no reaccionó como una niña de 12 años reaccionaría. No hubo lágrimas, sollozos ni gritos. Simplemente bajó la mano, su rostro un lienzo en blanco que no revelaba la tormenta que se formaba en su interior. Con la misma calma con la que se acercó, se dio la vuelta y caminó de regreso a su rincón, a la seguridad de su cuaderno y sus lápices. La herida que la palabra de Beto abrió no era visible en la superficie. Era una herida interna, profunda y silenciosa. La humillación no la rompió, sino que la solidificó. En ese instante, algo dentro de ella cambió, y la necesidad de resolver el enigma del Opala dejó de ser solo una pasión para convertirse en una misión inaplazable. Esa noche, el sueño no llegó para Leah. La humillación sufrida en el taller se transformó en combustible. La palabra idiota
Martilleaba en su mente no como una confirmación de su inadecuación, sino como un desafío. No era un deseo de venganza lo que la movía, sino una necesidad visceral de probar la verdad, de dar voz a su conocimiento de la única manera que sabía, a través de la acción. El dolor del insulto fue el catalizador que encendió una llama de determinación fría y enfocada. No necesitaba gritar para ser escuchada. Haría que el motor del Opala rugiera por ella, y ese sería un sonido que nadie jamás podría ignorar o llamar idiota. Movida por esta nueva e inquebrantable resolución, Lía esperó a que la casa se silenciara y como una sombra se deslizó hacia afuera. El taller, oscuro y silencioso, parecía un gigante dormido. Armada solo con una pequeña linterna y una selección cuidadosa de herramientas que ella misma había organizado, se acercó al Opala. El coche ya no era un objeto de fascinación, era el escenario de su afirmación. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, enfocándose en los detalles del motor, transformando el espacio en un santuario privado donde solo ella y la máquina existían. Allí, en el silencio de la noche, lejos de las miradas juzgadoras, finalmente era libre para trabajar, para hablar su lenguaje fluido de acero y aceite. Roberto, atormentado por la culpa, tampoco podía dormir. Se levantó y fue al taller, quizás para castigarse con la visión de su fracaso. Fue entonces cuando la vio, un pequeño haz de luz danzando dentro del compartimento del motor del Opala. Se acercó en silencio y observó a su nieta. Lía no parecía una niña jugando. Se movía con la economía y la precisión de un cirujano. La intensidad en su rostro, iluminado por la linterna, era hipnotizante. No vio fragilidad ni confusión. Vio una concentración absoluta, una certeza poderosa que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Era la certeza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. En ese preciso momento, algo dentro de Roberto se rompió. La culpa por su parálisis y el miedo al juicio ajeno se disolvieron, reemplazados por una ola abrumadora de fe y admiración. Finalmente vio a Lía no como la niña que necesitaba proteger del mundo, sino como la persona extraordinaria que realmente era. Comprendió que la mayor protección que podía ofrecerle no era esconderla, sino darle el espacio y la confianza para ser ella misma. La decisión se tomó allí, en la penumbra del taller. Apostaría todo a ese brillo que veía en los ojos de su nieta, su reputación, su taller, su futuro, todo. No dijo una palabra para no romper el hechizo de su concentración. Solo retrocedió silenciosamente y volvió a casa, con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Un pacto mudo se selló esa noche. No necesitaba explicaciones ni promesas. La dedicación de ella era el único juramento necesario. Se convirtió en su cómplice, su guardián. A partir de ese momento ya no sería un obstáculo pasivo, sino un facilitador activo de su talento. La confianza que depositó en ella no fue un regalo, sino el reconocimiento de una verdad que siempre había sabido, pero que había tenido miedo de admitir ante sí mismo y ante el mundo. A la mañana siguiente, para asombro de Beto y los otros mecánicos, encontraron la puerta del taller cerrada y un cartel colgado en la manija, cerrado por inventario. Roberto los despidió por el resto de la semana, ofreciendo excusas vagas sobre inventario y reorganización. La decisión era drástica y arriesgada, pero necesaria. Estaba limpiando el escenario, eliminando las distracciones y las energías negativas. Estaba creando un santuario, un ambiente controlado, donde la genialidad de Lía pudiera operar sin la interferencia del escepticismo y el prejuicio. El taller, antes un espacio público de juicio, se convertiría en el laboratorio particular de Lía. Con el taller solo para ella y su abuelo, se estableció una nueva dinámica. El espacio, antes opresivo, ahora respiraba calma y posibilidad. Lía podía moverse libremente, tocar cualquier herramienta,
sin miradas de desaprobación o comentarios susurrados. El silencio se llenaba solo con los sonidos de su trabajo y la presencia alentadora de Roberto, que se mantenía a distancia, listo para ayudar si se lo pedían, pero cuidadoso de no invadir su proceso. Ese ambiente de aceptación y paz permitió que Lía accediera a las capas más profundas de su concentración, transformando el taller en una extensión de su propia mente, un lugar sagrado de creación y descubrimiento. El proceso de Lía era metódico y nada convencional. Comenzó su investigación por el sonido. Tomó un viejo estetoscopio de mecánico, una herramienta que los otros rara vez usaban con tanta atención, y comenzó a auscultar el motor, con los ojos cerrados y una concentración monástica. Presionaba el diafragma de metal contra diferentes partes del bloque, de la culata, del cárter. No solo estaba escuchando ruidos, estaba mapeando la acústica interna del motor, descifrando la geografía de sus vibraciones, buscando una única nota fuera de armonía, un susurro anómalo que contara la historia secreta de la falla que todos los demás habían ignorado. Después del sonido, vino la visión. Lía sabía que el problema estaba escondido, en un lugar que la inspección normal no alcanzaría. Tomó un juego de pequeños espejos, similares a los que usan los dentistas, y los sujetó a la punta de una varilla de metal delgada y flexible. Con una linterna de haz enfocado en una mano y su sonda de espejos en la otra, comenzó a explorar las entrañas del motor. Pacientemente navegaba por los espacios reducidos entre los componentes, reflejando la luz en rincones y grietas oscuras, cazando visualmente la anomalía que su audición ya había sugerido. Era un trabajo de paciencia y precisión quirúrgica. Trabajaba con una inmersión total. Cada movimiento de sus manos pequeñas y ágiles era ejecutado con una confianza que parecía venir de toda una vida de experiencia. El mundo exterior, con sus dudas e insultos, había desaparecido por completo. Dentro de ese santuario de acero y silencio, ella no era la rara ni la idiota, era la maestra, la descifradora de enigmas. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Su viaje solitario por el corazón de ese motor era un acto de autoafirmación. Cada pista sensorial que recolectaba era inmediatamente transferida a las páginas de su cuaderno. Los dibujos que surgían bajo sus dedos eran de una claridad y detalle asombrosos. No eran meros bocetos, eran diagramas de ingeniería, planos detallados que mostraban vistas explosionadas y cortes transversales del motor. Usaba un sistema propio de anotaciones, símbolos y flechas que mapeaban el flujo de energía, las firmas de vibración y las anomalías térmicas que deducía. El cuaderno era la interfaz entre su percepción extraordinaria y el mundo físico. El lugar donde las pistas intangibles se convertían en un mapa claro y concreto hacia la solución del problema. Al cruzar la información de sus mapas acústicos con las anomalías visuales que encontró, el rompecabezas comenzó a armarse en su mente. El leve clic que escuchaba solo cuando el motor estaba bajo una carga específica, la vibración sutil que se propagaba por el lado izquierdo del bloque, la pequeña mancha oscura que el espejo reveló en un área casi inaccesible. Las piezas encajaron. Todos los síntomas que parecían aleatorios e inconexos para los otros mecánicos, para Lía, formaban un patrón lógico e inevitable, apuntando con una precisión infalible a un único y minúsculo punto de origen. Y entonces la encontró. Escondida bajo una galería de aceite, había una microfisura en la culata del motor. Era una falla casi invisible a simple vista, una línea delgada como un cabello. Esta era la causa de todo el caos. La fisura era tan pequeña que, con el motor frío, el metal contraído la mantenía virtualmente sellada,
permitiendo que el coche funcionara normalmente por unos minutos. Sin embargo, en cuanto el motor alcanzaba su temperatura de funcionamiento, el calor expandía el metal, la fisura se abría y la compresión del cilindro se escapaba, causando la falla intermitente y misteriosa que nadie podía diagnosticar. La genialidad del diagnóstico de Lia residía en su comprensión holística del motor como un sistema dinámico. Los otros mecánicos buscaban una pieza rota, un componente obviamente defectuoso. Analizaban el motor en un estado estático, frío. Lia, por otro lado, comprendió que el problema solo existía bajo condiciones específicas de calor y presión. No buscó una falla, sino una condición de falla. Fue esa percepción, esa capacidad de pensar en 4 dimensiones, lo que le permitió encontrar lo que para todos los demás era completamente invisible, un verdadero fantasma en la máquina. Sin embargo, descubrir el problema era solo la mitad de la batalla. Una culata con una fisura, especialmente en un coche clásico como ese, significaba una reparación compleja y costosa. La pieza de repuesto sería difícil de encontrar y tardaría semanas en llegar si es que la encontraban. La otra opción, soldar la fisura, era arriesgada y podría deformar el metal, causando problemas aún mayores. Para Roberto el diagnóstico de Lia fue al mismo tiempo un momento de orgullo y de desesperación. Habían encontrado al enemigo, pero parecían no tener armas para derrotarlo a tiempo. Pero la mente de Lia no operaba con callejones sin salida. Donde Roberto veía una limitación, ella veía una oportunidad para crear. Para ella, el problema no era la falta de una pieza nueva, sino la necesidad de inventar una solución con lo que tenían. Sin dudarlo, se dirigió al contenedor de chatarra del taller, un tesoro de piezas desechadas y trozos de metal. Sus ojos no veían basura, veían materia prima. Rebuscó entre los restos de acero y aluminio con la precisión de un buscador de oro, buscando un trozo que tuviera el grosor, la densidad y la aleación metálica exactas que su plan requería. Con la ayuda de Roberto, que ahora seguía sus instrucciones con una fe ciega, Lia montó una pequeña e improvisada forja, usando un soplete para calentar la pieza de chatarra elegida hasta que brilló. En un tono de cereza incandescente, comenzó a moldearla sobre un pequeño yunque. Los golpes de su martillo eran ligeros, pero increíblemente precisos. No solo estaba aplastando el metal, lo estaba esculpiendo, doblándolo, fortaleciéndolo, transformando un pedazo de basura olvidada en un componente de ingeniería de alta precisión, guiada solo por la imagen mental que había proyectado en su mente. La pieza que Lia fabricó era una maravilla de ingenio. No era un simple parche, sino una pequeña placa de refuerzo, diseñada para ser atornillada sobre el área de la microfisura. Su diseño era brillante. No solo cubría la falla, sino que también distribuía la tensión y el calor por el área circundante, neutralizando efectivamente el punto de estrés que había causado la grieta en primer lugar. Era una solución elegante y permanente, una pieza personalizada que superaba con creces la calidad de una reparación convencional. Era la materialización de un pensamiento que estaba mucho más allá de la mecánica tradicional. Con la misma concentración de un neurocirujano, Lia inició el delicado proceso de instalación. Sus manos, lo suficientemente pequeñas para alcanzar los espacios reducidos del motor que frustraban a los hombres más grandes, trabajaron con una gracia hipnotizante. Cada tornillo fue apretado con el par exacto, cada ajuste fue hecho con una sensibilidad táctil que garantizaba un encaje perfecto. No usaba la fuerza, sino la inteligencia, haciendo que la pieza que ella misma había creado se integrara al motor como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, un injerto de genialidad en el corazón de metal enfermo. Roberto observaba la escena, y las lágrimas brotaban de sus ojos sin que se diera cuenta.
La vergüenza que sentía por su parálisis anterior se transformaba en un orgullo abrumador. En sus 40 años de profesión había trabajado con los mejores mecánicos, hombres que eran considerados leyendas en el gremio. Pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno, poseía la profundidad de comprensión, la intuición y la creatividad que estaba presenciando en su nieta de 12 años. En ese momento, supo que no solo estaba viendo un coche ser reparado, estaba presenciando el florecimiento innegable de un genio. Después de instalar su pieza, Lia no consideró el trabajo terminado. Sabía que la fisura era un síntoma de un desequilibrio mayor. Con una dedicación incansable, pasó las horas siguientes recalibrando todo el motor. Ajustó el tiempo de encendido, la mezcla aire-combustible del carburador, la holgura de las válvulas, todo guiado por su oído absoluto para la mecánica. Estaba, en la práctica, dirigiendo una orquesta de pistones y engranajes, buscando la armonía perfecta, el sonido limpio y poderoso que sabía que ese motor era capaz de producir. No solo estaba reparando una pieza, estaba restaurando el alma de la máquina. Finalmente, el trabajo llegó a su fin. Lia limpió la última de sus herramientas y la guardó en su lugar correspondiente. El capó del Opala se cerró con un suave clic. Un silencio cargado de expectación llenó el taller. El polvo danzaba en los haces de luz que entraban por las ventanas y el olor a metal caliente y aceite limpio flotaba en el aire. El viaje había sido arduo y silencioso, una maratón de concentración y habilidad. Ahora no había nada más que hacer que esperar. El veredicto final no vendría de sus dibujos ni de sus acciones, sino del giro de una llave. Roberto puso una mano temblorosa en el hombro de Lia, un gesto de solidaridad y de inmensa gratitud. Juntos, abuelo y nieta se quedaron de pie frente al Opala, una alianza forjada en silencio y confianza. Las puertas cerradas del taller, que antes sirvieron para proteger a Lia del mundo, ahora parecían contener la respiración de ambos. La presión estaba en su punto máximo. En cualquier momento, el señor Almeida llegaría, furioso y listo para llevarse el coche. El escenario estaba preparado para el clímax, para el momento en que el rugido del Pusinusin, silencio de Lia, finalmente irrumpiría y lo cambiaría todo para siempre. El tenso silencio del taller fue repentinamente desgarrado por el ronco grave y amenazante de un motor diésel. Un enorme camión grúa, luciendo el logo de una empresa competidora, maniobró agresivamente y estacionó bloqueando la entrada del taller de Roberto. La puerta del copiloto se abrió con un chirrido y de allí descendió el señor Almeida. Su rostro, rojo y contraído por la ira, era la personificación de una tormenta anido, el punto de estallar. No caminaba, marchaba hacia Roberto, sus pasos pesados aplastando cualquier vestigio de esperanza que aún pudiera existir en el aire. La confrontación final había llegado, y no había forma de escapar. Agitando un trozo de papel como si fuera un arma, el señor Almeida se detuvo a centímetros de Roberto, su furia una barrera casi física. «¡Se acabó, Roberto! ¡Tu incompetencia me ha costado tiempo y dinero!», bramó, con la voz lo suficientemente alta como para que todos en la calle pudieran oír. «Me llevo el coche ahora mismo y me aseguraré de que toda la ciudad sepa que tu taller es un fraude. Nunca más volverás a tocar un coche valioso». La amenaza era clara y brutal, un golpe de gracia destinado a destruir no solo el negocio, sino el honor de un hombre que había dedicado su vida a esa profesión. Atraídos por la conmoción, Beto y los otros mecánicos, que habían sido llamados de vuelta por Roberto esa mañana, se reunieron a una distancia segura. Eran espectadores de una ejecución pública. En sus rostros había una mezcla de curiosidad morbosa y una pizca de satisfacción maliciosa, especialmente en el de Beto. Cruzó los brazos, una sonrisa de burla formándose en sus labios.
Estaba allí para presenciar el fracaso final, la humillación completa de su jefe y, por extensión, de la rara a la que tanto despreciaba. Ese era el clímax que esperaba, la prueba de que el mundo funcionaba exactamente como él pensaba. Pero Roberto no se encogió. En lugar de desviar la mirada, se mantuvo firme. Miró más allá del rostro enfurecido de su cliente y encontró la figura tranquila de Lía, que observaba la escena cerca del Opala. Ver la serenidad de su nieta en medio del caos lo llenó de una fuerza que no sabía que poseía. La duda y el miedo se evaporaron, reemplazados por una certeza inquebrantable. Con un gesto que sorprendió a todos, levantó la mano, no en señal de rendición, sino como un director de orquesta pidiendo silencio antes del acto final de una ópera. La autoridad tranquila en su gesto hizo que incluso el señor Almeida vacilara. Con el silencio momentáneamente restaurado, Roberto hizo su apuesta final, poniendo todas sus fichas sobre la mesa. Miró al señor Almeida directamente a los ojos y su voz salió clara y firme, sin ningún rastro de vacilación. «Deme un minuto, solo uno. Una última oportunidad para arrancar este coche», dijo. «Si el motor no funciona perfectamente al primer intento, no diré una palabra más. Yo mismo pagaré por su grúa y, lo juro, cerraré las puertas de este taller para siempre». La apuesta era tan alta, tan absoluta, que el aire pareció enrarecerse, cargado con el peso de esas palabras. La audaz propuesta quedó flotando en el aire, resonando en el taller. Era una oferta que rayaba en la locura, un acto de desesperación o de una confianza sobrehumana. El señor Almeida se quedó momentáneamente sin palabras, su rostro alternando entre la ira y la curiosidad. ¿Qué podría llevar a un hombre a hacer una apuesta tan ruinosa? Al otro lado, Beto dejó escapar una risa de desprecio. Para él era la confirmación. El viejo Roberto finalmente había perdido el juicio, arrastrado a la locura por su nieta extraña. La tensión en el patio del taller se volvió casi insoportable, un hilo tenso a punto de romperse. Entonces Roberto hizo algo que nadie esperaba. Se giró, ignorando por completo al señor Almeida, y su mirada se encontró con la de Lía. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, un gesto simple y profundo. En ese instante, el foco de toda la escena cambió. Las miradas del cliente furioso, del conductor de la grúa, de los mecánicos escépticos, todas se desviaron de los dos hombres y convergieron en la figura pequeña y silenciosa de Lía. De repente, ya no era un personaje secundario, era el centro de todo, el eje sobre el cual giraría el destino de todos los presentes. Lía, sintiendo el peso de esas miradas sobre ella, no mostró nerviosismo. Con una calma que parecía venir de otro mundo, comenzó a caminar hacia el Opala. Sus pasos eran lentos y deliberados, cada uno marcando un tiempo en el profundo silencio que se había instalado. No miró a la multitud hostil ni al cliente impaciente. Sus ojos estaban fijos en el coche, su santuario, el lugar donde su verdadero lenguaje era hablado y comprendido. Su pequeño cuerpo, vestido con el overol manchado, se movía con la gracia de quien está a punto de realizar un ritual sagrado. Abrió la pesada puerta del Opala, que crujió como una protesta, y se deslizó en el asiento del conductor. El interior del coche la engulló, su figura casi desapareciendo detrás del enorme volante de baquelita. Con la naturalidad de quien conocía cada centímetro de ese vehículo, se acomodó en el asiento, sus manos encontrando el volante y sus pies alcanzando los pedales. Para los espectadores, la escena era surrealista. Una niña a punto de pilotar una máquina que hombres experimentados no podían ni siquiera hacer funcionar. Era la imagen de lo imposible a punto de ser puesto a prueba. Antes de su acto final, Lía levantó los ojos y miró a través del parabrisas polvoriento. Su mirada se encontró con la de su abuelo. Roberto, de pie en medio de la multitud hostil,
Le ofreció un último asentimiento con la cabeza, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Fue un momento de comunicación pura, un intercambio silencioso que trascendió todo el ruido y la duda a su alrededor. En esa mirada, no solo le estaba dando permiso, le estaba transfiriendo toda su fe, todo su amor, diciéndole sin palabras: «Creo en ti, muéstrales quién eres». La pequeña mano de Lía se cerró en torno a la llave de contacto. Ese era su momento, el punto de inflexión para el que toda su vida silenciosa la había preparado. No lo hacía para impresionar al señor Almeida o para humillar a Beto. Aquello era por ella. Era la respuesta a cada mirada de lástima, a cada etiqueta, a cada insulto susurrado. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano, porque el verdadero poder no está en cómo nos ven los demás, sino en el coraje de ser fieles a nosotros mismos. Giró la llave. El primer sonido fue el chasquido seco del relé, seguido por el gemido familiar del motor de arranque. Durante 1, 2, 3 segundos agónicos, el motor solo giró, produciendo ese sonido hueco y frustrante de falla inminente. Era el sonido que había atormentado el taller durante semanas. Una sonrisa victoriosa comenzó a extenderse por el rostro de Beto. La humillación de Roberto estaba a un segundo de concretarse. El corazón del abuelo de Lía pareció detenerse en su pecho, el tiempo estirándose en una eternidad de suspense y pavor. Y entonces ocurrió el milagro. Una sola chispa encontró el vapor de gasolina y la combustión estalló. El motor V8 del Opala no solo arrancó, explotó en vida con un rugido. No fue un sonido de esfuerzo, no fue una tos o un hipo, fue un rugido profundo, poderoso, limpio y perfectamente ecualizado. Una nota musical que vibró en el pecho de cada persona presente. El sonido resonó por la calle, una declaración de poder y perfección. No era el sonido de un motor que había sido reparado, era el sonido de una leyenda que había resucitado de sus cenizas. Ese rugido era la voz de Lía, finalmente liberada. Cada pulso del motor era una palabra, cada aceleración era una frase. El ronquido gutural del doble escape era un monólogo de pura competencia, un argumento de acero y fuego que era imposible de refutar. El sonido llenó cada rincón del taller, una onda sonora que lavó la tensión, el escepticismo y la ignorancia. Por encima de todo, ese sonido poderoso e innegable cazó la palabra idiota y la aniquiló, borrándola de la existencia con la fuerza de su verdad mecánica, una sinfonía que celebraba la genialidad. El rostro de Beto se transformó en una máscara de puro shock. La arrogancia y el desprecio fueron barridos instantáneamente, reemplazados por una incredulidad paralizante que lo dejó con la mandíbula caída. Su mente simplemente no podía procesar la realidad. El sonido perfecto que salía de ese motor era una imposibilidad, una violación de todas las reglas del mundo tal como él lo conocía. Ese rugido no solo era la prueba de que estaba equivocado sobre el coche, era la prueba de que estaba equivocado sobre Lía, sobre todo, y esa revelación lo rompió por dentro. El señor Almeida, un aficionado a los coches que conocía el alma de un motor clásico, quedó igualmente paralizado, pero su expresión era de pura admiración. Él, mejor que nadie allí, podía reconocer la perfección de ese sonido. Ese no era un motor simplemente funcionando, era un motor cantando, afinado con la precisión de un Stradivarius. Sus ojos, que antes ardían de ira, ahora brillaban con lágrimas de asombro. Dio un paso adelante, instintivamente, como si estuviera siendo atraído por una obra maestra. Su furia completamente olvidada y reemplazada por una reverencia abrumadora. Con un suave movimiento, Lía apagó el motor. El rugido cesó, y un silencio aturdido cayó sobre la multitud. Pero este era un silencio de una calidad totalmente diferente al anterior.
No era el silencio de la tensión o del fracaso. Era el silencio del asombro, el vacío que queda después de una revelación divina. En ese silencio se estableció un nuevo orden. La niña del rincón, la figura invisible, la idiota, se había convertido en el centro de poder. Sin decir una sola palabra, había reescrito la realidad. El rugido del motor había hablado por ella, y su mensaje había sido escuchado y comprendido por todos. El silencio aturdido fue roto por los pasos lentos del señor Almeida. Se acercó a Lía, que ya estaba fuera del coche, y la miró con una expresión de asombro y profundo respeto. La ira se había disipado por completo, dando paso a una humildad que nadie esperaría de un hombre tan poderoso. «Niña», comenzó, con la voz entrecortada, «yo le pido disculpas. Fui un tonto arrogante. No solo pagó el valor acordado, sacó una chequera y escribió una cantidad 3 veces mayor, insistiendo en que era lo mínimo que su genialidad merecía. A continuación, hizo una propuesta que cambiaría la vida de Lía para siempre. Se ofreció a crear un fondo fiduciario para patrocinar todos sus estudios futuros, en cualquier escuela de ingeniería del mundo que ella eligiera. La historia de la niña que resucitó el Opala se extendió como la pólvora. Comenzó con el conductor de la grúa contando lo que vio, luego con el propio señor Almeida, que narraba el episodio con fervor a todos sus amigos en el club de coches clásicos. En pocos días, el taller de Roberto, antes un establecimiento de barrio en apuros, se convirtió en una leyenda local. El teléfono no paraba de sonar, con propietarios de reliquias mecánicas de toda la región, queriendo concertar una cita con la pequeña genio. La reputación del taller se transformó, pasando de ser un lugar de competencia a un lugar de milagros. Todo por el rugido que resonó en ese patio. En medio de todo este huracán de fama recién descubierta, Lía permaneció inalterada. Era el centro tranquilo de la tormenta. Los elogios de los extraños, las entrevistas que los periódicos locales querían hacer, las miradas de admiración. Todo eso era para ella solo más ruido de fondo, tan confuso e ilógico como el prejuicio que había enfrentado antes. Su mundo no había cambiado. Su pasión seguía siendo la simetría de un cigüeñal, el desafío de un diagnóstico complejo, la paz que encontraba en la lógica predecible de las máquinas. La fama era un concepto abstracto que no encajaba en su mente, un trofeo que no tenía interés en exhibir. Mientras Lía permanecía constante, el mundo a su alrededor se transformaba radicalmente. Las mismas personas del vecindario que antes la etiquetaban de rara, ahora la señalaban con orgullo, contando a otros sobre su extraordinario talento. Los susurros de lástima fueron reemplazados por murmullos de admiración. No necesitó adaptarse a la sociedad se vio obligada a adaptarse a ella. Su victoria silenciosa enseñó a esa pequeña comunidad una lección poderosa, que la genialidad no viene con un manual de instrucciones y que, a menudo, los tesoros más preciosos están escondidos en los lugares que estamos condicionados a ignorar. Cambió el mundo simplemente siendo ella misma. Beto fue quien experimentó la transformación más profunda. La vergüenza lo consumió. Durante un día entero evitó la mirada de Lía, trabajando en silencio, el peso de su crueldad aplastando su espíritu. La arrogancia que lo definía había sido pulverizada, dejando en su lugar un vacío de culpa. Sabía que necesitaba disculparse, pero las palabras parecían vacías e insuficientes para reparar el daño que su ignorancia había causado. ¿Cómo podría pedir perdón a alguien cuyo intelecto era incapaz de comprender? La palabra idiota ahora parecía grabada en su propia frente, un recordatorio permanente de su estupidez. Al final del día siguiente, finalmente reunió el valor. En un momento en que el taller estaba vacío, se acercó a Lía.
Ella lo observó con sus ojos grandes e indescifrables. Beto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras de disculpa murieron en su garganta. En su lugar, extendió la mano. En ella no había una disculpa verbal, sino algo mucho más significativo. Su mejor llave inglesa, una pieza de cromo vanadio perfectamente equilibrada, con su propio nombre grabado en el mango. Era su herramienta favorita, la extensión de su identidad como mecánico. Ofrecerla era un acto de rendición, un gesto de profundo respeto. Lía miró la llave reluciente en la mano de Beto y luego su rostro, donde vio un arrepentimiento genuino. Comprendió la gramática de ese gesto. Era una oferta de paz, un reconocimiento silencioso de su superioridad y una petición de perdón más elocuente que cualquier discurso. Con un ligero asentimiento, tomó la herramienta. El intercambio fue breve, sin palabras, pero selló una nueva alianza. A partir de ese día, Beto se convirtió en el protector más feroz de Lía en el taller, su asistente más dedicado, asegurándose de que nadie volviera a faltarle el respeto. El arco de Roberto se completó en un triunfo silencioso. El miedo que antes lo paralizaba fue reemplazado por un orgullo radiante. Ya no era solo el abuelo de Lía, era su representante, su guardián, su mayor fan. Atendía las llamadas con una nueva confianza, filtraba las propuestas y se aseguraba de que el entorno de 1900 trabajo de Lía siguiera siendo un santuario, protegiéndola ferozmente de miradas curiosas y de cualquiera que intentara explotar su don. Finalmente aprendió que la mejor manera de amar a su nieta no era esconderla del mundo, sino luchar para que el mundo fuera digno de ella. La lección aprendida por el taller y la comunidad fue transformadora. El rugido del opala fue un despertar, un recordatorio brutal sobre el peligro del prejuicio y la arrogancia de juzgar lo que no se comprende. Descubrieron que una mente que opera en una frecuencia diferente no está rota, sino sintonizada en una estación que pocos pueden oír. La victoria de Lía no fue solo sobre reparar un coche, fue sobre reparar una percepción rota, demostrando que la verdadera competencia no necesita volumen para ser escuchada, y que el talento, cuando es verdadero, siempre encuentra una manera de rugir. De pie en su taller, ahora un lugar de respeto y admiración, Lía sostenía la llave inglesa de Beto, el motor del opala, afinado, y listo para ser entregado, roncaba suavemente en un rincón, un testimonio de su fuerza. No buscó la aprobación de nadie, pero la conquistó de la única forma que sabía, a través de la verdad incuestionable de su trabajo. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. El viaje de Lía nos invita a ver más allá de las apariencias. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete para apoyarnos en la difusión de más relatos que celebran la resiliencia y el poder del espíritu humano.